Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos espera un viaje bastante intenso, la verdad. Vamos a adentrarnos en un tema que nos lleva desde las calles de Venezuela hasta las políticas migratorias de Estados Unidos. Uf, suena que vamos a tener bastante que analizar. Sí, sí. Prepárense porque vamos a explorar la situación actual de la banda de Tren de Aragua y cómo se conecta con las políticas de inmigración de Estados Unidos. Interesante. ¿Y con qué material contamos para esta inmersión? Bueno, tenemos un documento, controlpolitico.pdf, que nos va a dar una visión, digamos, bastante directa, a veces cruda, de esta realidad. Entiendo. A ver, ¿y qué nos dice este documento? ¿De qué se trata? Pues lo que me llama la atención es que no se anda con rodeos. Nos mete de lleno en la acción, con imágenes de aviones militares, prisioneros encadenados, una atmósfera tensa, ¿sabes? Vaya, vaya, suena intenso. Sí, la verdad que sí. Describe el traslado de miembros del Tren de Aragua a El Salvador, y lo hacen en un avión militar. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más detalles da? Describe a los prisioneros con grilletes en pies y manos, la tensión en el aire, la falta de comodidades durante el vuelo. Es una escena, bueno, que te prepara para lo que viene después. Totalmente. Para comprender la gravedad de la situación, primero hay que entender quiénes son estos del Tren de Aragua, ¿no? Y por qué se les considera tan peligrosos. Claro. Sus orígenes, bueno, se remontan a la prisión de Tocorón en Venezuela. Empezaron como un grupo pequeño, pero fueron escalando hasta convertirse en una red enorme que se extiende por toda Latinoamérica. Impresionante. Sí. ¿Y a qué se dedican exactamente? Pues imagínate, extorsión, secuestro, narcotráfico, tráfico de personas. Son conocidos por su brutalidad, la verdad. ¿Y cómo es que algunos miembros de esta banda terminaron en Estados Unidos? Buena pregunta. El documento menciona una operación importante en Colorado. Arrestaron a 80 miembros del Tren de Aragua. Parece que habían establecido una base en Estados Unidos y las autoridades, bueno, actuaron rápidamente. O sea, habían logrado infiltrarse en el país. Eso parece. La magnitud de la operación es significativa, ¿eh? Da una idea del alcance de esta organización. Y el documento menciona a su líder, ¿no? Anderson Zambrano Pacheco, y sus presuntos crímenes. ¿Qué sabemos de él? Sí, se le acusa de tomar control de un complejo de apartamentos en Denver. Lo usaba como base de operaciones. El documento describe la redada y cómo detuvieron y deportaron rápidamente a estos individuos. Rápidamente. Sí, sí. Lo que me llama la atención es la velocidad de todo el proceso. Arresto, procesamiento, deportación, todo muy rápido. Plantea interrogantes sobre el debido proceso, ¿no? Y los derechos que se les reconocieron. Claro, claro. Y aquí es donde entra el acuerdo de tercer país seguro, ¿verdad? Lo mencionan varias veces en el documento, parece ser clave en esta historia. Exactamente. Este acuerdo permite a la Agencia de Inmigración estadounidense, ICE, deportar a migrantes que no son salvadoreños a El Salvador, incluidos presuntos miembros de pandillas. Y eso es legal. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es una política controvertida. Genera muchas preguntas sobre el derecho internacional y los derechos humanos. El documento incluso sugiere que los presidentes Trump y Bukele podrían estar involucrados en este acuerdo. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, el documento no da pruebas concretas, pero sí insinúa una conexión. Menciona cómo el presidente Bukele, bueno, ha sido elogiado por sus esfuerzos para hacer de El Salvador un país más seguro. Ya veo. Y cómo esto se alinea con las políticas migratorias del presidente Trump. Es un punto que habría que investigar más a fondo, sin duda. ¿Y a dónde envían a estos deportados? Mencionan SECOT varias veces. CECOT, sí. Son las siglas del Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Imagínate una prisión de máxima seguridad, diseñada para terroristas y criminales de alto riesgo. Vaya. La han comparado con Guantánamo, por sus medidas de seguridad y el nivel de confinamiento. El documento, la verdad, pinta una imagen bastante sombría de esta instalación. Las condiciones que enfrentan los deportados allí son extremadamente duras. Entonces, hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? Este documento, aunque impactante, presenta una perspectiva específica. Debemos considerar el contexto más amplio, ¿sabes? El de la política migratoria estadounidense y el clima político que hay alrededor de estas cuestiones. Sí, tienes razón. El documento tiene un punto de vista muy claro, ¿eh? Usa términos como criminales y matones para describir a los deportados. Los se enmarca de forma negativa desde el principio. Totalmente. El lenguaje es muy deliberado, apela a los miedos, ¿no? A la violencia de las pandillas, la inmigración ilegal. Crea una sensación de urgencia, como si estas medidas extremas estuvieran justificadas. Bien. Pero hay que recordar que todas las personas tienen derecho a un juicio justo, ¿no? Independientemente de los delitos que se les imputen. Claro, por supuesto. El debido proceso es fundamental. Sí, sin duda. Y el documento, bueno, parece abogar por políticas migratorias aún más estrictas. Menciona la posibilidad de usar Guantánamo para albergar a estos delincuentes peligrosos.
Guantánamo. Sí, y elogia el enfoque de línea dura del presidente Trump, incluso sugiere que Estados Unidos debería saltarse los procesos legales para acelerar las deportaciones. Esa es una propuesta, bastante preocupante. Guantánamo tiene una historia controvertida, ¿no? Se asocia con violaciones de derechos humanos, falta de transparencia. Sí. Usarlo para detener inmigrantes generaría muchas dudas legales y éticas. Y saltarse el debido proceso, siente un precedente peligroso. Podría socavar nuestro sistema judicial. Totalmente de acuerdo. Este documento, la verdad, impulsa una narrativa muy particular. Presenta el Tren de Aragua como una amenaza enorme para Estados Unidos y aboga por medidas extremas para combatirlos. Incluso sugiere que estas deportaciones son una forma de proteger a los ciudadanos estadounidenses de delincuentes peligrosos. Es un claro ejemplo de alarmismo, ¿no? Al pintar un cuadro de peligro inminente, el documento busca justificar acciones que de otra manera se considerarían excesivas o incluso ilegales. Hay que analizar esta narrativa críticamente, considerar las posibles consecuencias de estas políticas. Sí, el documento casi celebra el trato severo que reciben los deportados, ¿no? Habla de las incomodidades del vuelo, las condiciones austeras del SECOT, como si su sufrimiento fuera un castigo justo por sus delitos. Esto plantea serias dudas éticas, ¿no? Nos sentimos cómodos infligiendo sufrimiento como castigo, incluso antes de que se haya establecido la culpabilidad. ¿Qué dice eso de nuestros valores como nación? Es algo para reflexionar. Totalmente. El documento presenta al gobierno de Estados Unidos como una fuerza, fuerte, decisiva, que actúa rápidamente para, como dicen, limpiar las calles y proteger a sus ciudadanos. Es una narrativa poderosa, sí, resuena entre mucha gente preocupada por la seguridad. Sí. Pero ojo, no hay que confundir seguridad con la erosión de las libertades civiles. Encontrar un equilibrio es esencial, ¿no? Proteger a los ciudadanos y defender nuestros valores. Es curioso, ¿no? El documento se centra en las deportaciones en aviones militares, pero menciona de pasada que miles más son deportados en vuelos comerciales. Crea una sensación de dramatismo, de espectáculo, pero oculta el panorama general de las deportaciones masivas. Es una elección estratégica, claro. Destacan lo más dramático, lo más visual. Al centrarse en los vuelos militares, crean una imagen de una operación a gran escala, como una campaña militar contra un enemigo. Juegan con la narrativa de la guerra contra el crimen. Refuerzan la idea de que estos individuos son una amenaza que hay que neutralizar. Interesante. Usan un lenguaje e imágenes muy cargados, ¿no? Para evocar emociones específicas e impulsar una agenda concreta. Totalmente. Hay que ser conscientes de estas tácticas, Evaluar la información críticamente. Sí, no podemos absorberla pasivamente, sobre todo en temas tan complejos como la inmigración. Exacto. Hay que abordarlo críticamente, cuestionar las suposiciones, considerar las posibles consecuencias. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, los que estamos escuchando? ¿Cómo podemos dar sentido a esta situación tan compleja? Con tantas narrativas contradictorias. Bueno, hay que reconocer que hay muchas perspectivas en juego, ¿no? El documento presenta una que se centra en la seguridad y el control, pero hay otras que debemos considerar, que se centran en el debido proceso, los derechos humanos, la complejidad de la inmigración. Sí, y también hay que reconocer el poder del lenguaje y las imágenes, ¿no? Moldea nuestras percepciones. El documento usa palabras e imágenes muy concretas para evocar emociones y, impulsar una agenda particular. Tenemos que ser conscientes de estas tácticas. Sin duda. Al final, se trata de preguntarnos, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? Una que prioriza la seguridad a toda costa, aunque eso signifique sacrificar derechos y valores. O una que busca un equilibrio entre seguridad y justicia, que trate a todos con dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio. Son preguntas difíciles, pero esenciales. Y este caso particular nos lleva a la ley Ken Riley, ¿verdad? La que menciona el documento. Sí. Esta ley, por lo que parece, permite la deportación acelerada, sin posibilidad de apelación. Es un punto crucial porque toca la fibra de justicia, del debido proceso. Imagínate ser detenido y deportado, sin poder defenderte, sin poder presentar tu caso. Exacto. Y nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Es justa esta ley? ¿Cumple con los estándares de derechos humanos? ¿Qué implicaciones tiene para los deportados? Preguntas complejas que requieren un análisis más profundo. Hay que investigar las consecuencias de esta ley. Totalmente de acuerdo. El documento también destaca la gran cantidad de deportaciones, ¿no? No solo los vuelos militares, sino también los miles que son enviados de vuelta en vuelos comerciales. Una situación a gran escala que a menudo pasa desapercibida. Sí. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cuáles son las alternativas a la deportación? Hay programas para que los inmigrantes regularicen su situación. ¿Qué apoyo se ofrece a los deportados? Cuestiones cruciales que merecen un debate más amplio. No podemos centrarnos solo en lo punitivo, sin considerar otras soluciones y el impacto humano de estas políticas. Es como si estuviéramos en un tira y afloja constante, ¿no?
entre la seguridad y los derechos humanos. Es fácil dejarse llevar por el miedo, por la retórica, pero al final estamos hablando de personas. Sí, esa es la clave. Es fácil hablar de políticas, acuerdos, el abstracto. Pero no podemos olvidar que esto afecta a personas reales, con vidas, con historias. El documento nos da una idea de sus experiencias. El miedo, la incertidumbre, la pérdida de dignidad. Esa imagen, ¿no? De ellos encadenados, subiendo al avión militar. Es difícil de olvidar. Es deshumanizante. Y ser enviados al SECOT con esa reputación es un panorama desolador. Plantea una pregunta importante, ¿verdad? ¿Justifica la amenaza de bandas como el Tren de Aragua estas medidas tan extremas? ¿Es este el precedente que queremos sentar? ¿Cómo vamos a tratar a las personas? Incluso a las acusadas de delitos. ¿Y las consecuencias a largo plazo qué? El documento menciona que algunos países se resisten a estas deportaciones por violaciones de derechos humanos. Podría eso generar tensiones diplomáticas, impugnaciones legales. Es una posibilidad, claro. ¿Y el impacto en los individuos? ¿Qué pasa con ellos después de la deportación? ¿Los liberan en situaciones peligrosas? ¿Hay algún sistema de apoyo para que se reintegren? Son preguntas que debemos hacernos. Esta inmersión, la verdad, me ha abierto los ojos. Ese tema es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Hay mucho más que considerar que solo los titulares. Ese es el poder de una buena inmersión, ¿no? Ir más allá de la superficie, examinar los matices, los dilemas éticos. Y al final, cada uno debe decidir cuál es su postura, qué es lo correcto. Nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero con una comprensión más profunda. Y quizás esa sea la conclusión más importante, ¿no? Reconocer las zonas grises, lidiar con las preguntas difíciles, seguir buscando conocimiento. Esta situación va a seguir evolucionando, eso seguro. Es importante mantenerse informado, participar en el diálogo, abogar por políticas justas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Les animamos a seguir explorando este tema, a buscar diferentes perspectivas, a formarse su propia opinión. El futuro de la política migratoria y de las personas atrapadas en ella depende de ciudadanos comprometidos como ustedes.